Mi nombre es Leonardo Iribarren, docente de la Escuela de Diseño, magíster en Gestión y Docencia Universitaria, estudiante de doctorado en Costa Rica. También cumplo función en el municipio de Coquimbo como diseñador hace ya bastante tiempo y trabajo también a distancia para el municipio de Paihuano. Así que tengo experiencia un poco en lo que es el trabajo con instituciones. De entre todos los cambios, el que más valoro es el trabajo que se ha hecho por competencia. Nos ha dado una base más sólida en las evaluaciones que tenemos con los estudiantes y poder dar un lineamiento a la estructura que debería tener una escuela. En comparación a cómo era anteriormente el tema de enseñar diseño. Como estudié acá en esta misma escuela, era demasiado... no se entendía cuando era algo subjetivo y objetivo. Entonces quedaba muy a libre cátedra lo que te enseñaban. Entonces no era una... no era que estuviera mal, pero si no tenía la comprensión de qué es lo que te estaban enseñando o por qué, se volvía un caos. Entonces la renovación curricular ha ayudado bastante a estandarizar y darle una base sólida a la enseñanza del diseño. Con la renovación curricular y con los nuevos los aportes que se ha hecho y la inversión que ha hecho la universidad, la carrera, ayuda bastante las tecnologías. O sea, realizar una maqueta, realizar un prototipo, antes llevaba semanas, a veces meses poder desarrollar un prototipo. O tomaba todo el semestre cuando ya uno llegaba a proyecto de título porque no tenía las herramientas. Entonces contar con tecnología como la herramienta de corte de la CNC, la imprenta digital, las impresoras 3D que tenemos ahora y otras herramientas que anteriormente no estaban acá en la escuela, obviamente demoraba mucho más el proceso. ¿Qué hitos, logros? Dándole vuelta a eso, creo que dos, ahora justo con el tema del DISUR, que siempre hemos tenido ponencia y hemos podido llevar estudiantes al DISUR. Se da cuenta que hay un trabajo detrás, que la escuela se ha mantenido en el tiempo. Y algo que destaco de la carrera, que no es algo así como tangible, pero seguimos siendo muy valorados afuera. O sea, un estudiante de diseño de la ULS todavía destaca sobre otros estudiantes. O sea, se nota la diferencia en cómo se presenta, cómo hace las cosas. Entonces eso es destacable, que se ha mantenido. O sea, no todos, porque realmente las realidades son distintas, pero la mayoría de los estudiantes que tienen trabajo en diseño lo hacen muy bien. Va a sonar feo, pero la resistencia a los cambios. Sí, es un tema generacional que está bien. O sea, las primeras generaciones, yo creo que hasta 2010, los estudiantes tenían otro enfoque de cómo aguantar el estrés. Se contenían más, eran más para adentro, lo cual llevaba también una serie de problemas. A diferencia de las nuevas generaciones, que no es que sean blandas, pero sí expresan mucho más sus emociones. Entonces eso ha llevado a hacer cambios. O sea, cambios necesarios y que están bien en base a las generaciones. Entonces había más rigor y disciplina en ese aspecto. O sea, no era como, las emociones no eran parte de la enseñanza. O sea, no importaba si tenía algún problema. Venía a estudiar y tenía que cumplir. El problema no existía. Pero ahora sí, como decía al inicio, el tema de las competencias, el tema de que la universidad se ha puesto ya un poco más acorde a cómo son las generaciones de ahora y ha estado funcionando bien. Lo que tenemos que adaptar es los ritmos, porque las nuevas generaciones tienen ritmos muy distintos y beneficiar a uno puede perjudicar a otro. Entonces, entendemos que cada uno tiene distintos ritmos de aprendizaje, pero a veces hay algunos que se extienden demasiado y el semestre es uno, o sea, no podemos pasarnos más de ese periodo. Por eso es necesario acortar algunas cosas y tener algunas salvedades. Que desarrollen las ideas, que sean capaces de desarrollar sus ideas, que no se queden con lo que sale en internet, que investiguen, porque es importante investigar, pero a base de esta investigación, desarrollar las ideas y meter manos, o sea, a salir solamente del boceto, sino que también experimentar cosas. Como dicen, no tenerle miedo a meter manos en el asunto. Total, vienen a la U a equivocarse. Es parte del aprendizaje el equivocarse y los errores. Pero si no meten mano y no se equivocan, difícilmente van a ir mejorando si no saben lo que están planteando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Méndez, soy diseñador de profesión, soy académico, docente académico de la Escuela de Diseño de la Universidad de La Serena hace ya 23 años. Me he desempeñado en la línea de los talleres y una que otra asignatura teórica de vez en cuando. Metodología. Bueno, hay
Nosotros, la escuela y los docentes, participamos de un proyecto de la red me parece que era de la red de universidades del Estado, ¿ya? Que tenía por propósito levantar competencias comunes de la disciplina del diseño. Y ese fue un proceso de renovación curricular, que terminó en un proceso de renovación curricular, ¿ya? En donde se pasó de aprendizaje por objetivo, me parece, a aprendizaje por competencia. Y eso fue un cambio desde el punto de vista metodológico significativo, ¿ya? Porque de alguna manera nos objetivizó la disciplina y la enseñanza de la disciplina, del diseño. Eso ha sido como el proceso más relevante que culminó en el currículum que hoy día tiene la escuela, ¿ya? Que ya han pasado 4 años, creo, sí, 4 años, y ya definitivamente amerita una nueva revisión, ¿no es cierto? Se supone que estamos en un proceso de autoestudio que era culminar en la revisión del perfil de egreso, y a partir del perfil de egreso hacer una renovación curricular. No veo muchas diferencias. La verdad es que hay hartos mitos y se levantan hartas visiones, no sé a dónde, que de alguna manera tienden a valorar las generaciones más antiguas de una manera distinta a las nuevas generaciones. Yo creo que no, yo creo que sí, las nuevas generaciones nacieron y les ha tocado vivir cambios significativos en el ámbito de las tecnologías. Las primeras generaciones en realidad fueron parte de procesos entre comillas más estables de cambio, pero desde el punto de vista de los procesos formativos, de los procesos de aprendizaje, no veo mucha diferencia. Veo encantos similares con la disciplina de las generaciones de ahora con las generaciones de antes. No veo que eso haya cambiado. Hoy día, incluso más, yo diría que las nuevas generaciones del punto de vista teórico son mucho más rigurosas que comparado con las generaciones anteriores. Yo creo que hoy día el rigor de la teoría es mucho más relevante que antes. Antes los estudiantes y nosotros mismos, los profesores, tendíamos a ser mucho más análogos, mucho más centrados en la praxis, ¿ya? Y hoy día la teoría, el conocimiento teórico está ocupando un lugar importante en los procesos de formación. De hecho, se demuestra eso en que hoy día el campo de desarrollo profesional se ha ampliado. En la escuela tenemos experiencia de estudiantes que están haciendo investigación, cosa que hace pocos años atrás ni siquiera pensábamos en esas posibilidades. Hoy día el ámbito disciplinar se ha vuelto mucho más amplio, un poco favorecido por las tecnologías, pero también un poco favorecido por una visión más crítica de las nuevas generaciones con respecto a la disciplina. Pero creo que hay una cuestión que sigue siendo común, que es el encanto con lo que hacen, el encanto con la imagen, el encanto con el diseñar objetos. Me parece que no eso se mantiene. Los estudiantes y la gente que se dedica al diseño está obligada, no sé si a diferencia de otras disciplinas o no, pero está obligada a estar en permanentes procesos de formación. Es decir, de alguna u otra manera, nunca dejamos de ser estudiantes, ¿ya? Entonces yo creo que si uno tuviera que decir algo con respecto a eso, yo diría que el desafío que se enfrentan, obviamente que es un desafío distinto al desafío que nos enfrentamos nosotros en otras épocas, el desafío es a estudiar de forma permanente, o sea, no renunciar a aprender, ¿ya? Eso es como una cuestión fundamental, no tenerle miedo a las nuevas tecnologías y no tener miedo a diseñar, con todo lo que ello implica. ¿Ya? Si yo tengo que hacer alguna afirmación con respecto a qué significa aprender a diseñar, yo digo que es aprender a desarrollar proyectos,
por lo tanto, a desarrollar procesos mentales proyectuales, pero fundamentalmente a aprender a evaluar lo que diseñamos. Entonces el desafío es ese, el gran desafío es ese, a rendir cuentas, aprender a rendir cuentas por lo que hacemos desde el diseño. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Aguayo, soy diseñador, ilustrador y varias otras cosas más. Pero acá en esta universidad estoy contratado como docente de la Escuela de Diseño, imparto el taller de Introducción al Diseño y en el segundo semestre el taller de Diseño Bidimensional, que son los dos talleres de iniciación de la carrera, en donde tomamos a los estudiantes que recién ingresan y damos las bases de lo que es el diseño, pero por sobre todo los desescolarizamos para que tomen decisiones y se arriesguen a tener una opinión. Desde que estoy haciendo docencia existen varios cambios que dependiendo de los lugares en donde se imparte la carrera. Hay carreras en donde, hay universidades o institutos en donde se pasa un programa y no se pregunta el por qué, sino que se hace. Y en esta universidad, en esta carrera, constantemente en conversaciones con colegas se pregunta o nos preguntamos qué está pasando en nuestro medio y cómo nuestros conocimientos los igualamos con... Todo el ruido me molesta. Soy viejito, entonces me enojo. ¿Ya? Contrastamos constantemente lo que pasa en el mercado, en la sociedad, y lo confrontamos con los conocimientos que debemos entregar de la mejor manera posible. Entonces es una forma constante de estar autoevaluando tanto la disciplina, tanto la forma de enseñarla, y obviamente también nos autoevaluamos en los conocimientos que tenemos, porque hace 20 o 30 años atrás los cambios eran muy lentos. No existía esta tecnología que te da información constante como ahora, en donde un software que antes te duraba 4 o 5 años, ahora en menos de un año ya quedó obsoleto porque viene una nueva tecnología que lo va superando constantemente. Lo que no cambia sí son los parámetros básicos de cómo enfrentar un problema de diseño, y esa es la gracia que tiene esta escuela, de preparar a los estudiantes en una forma metodológica de entender de que la incertidumbre forma parte del diario vivir y que uno tiene que estar preparado para todas esas eventualidades. Mira, ahí hay un temazo, por no decir un tema, porque la gran mayoría de las personas considera que tener el último computador, el último software, es lo que hace que sea el diseño mejor o peor, cuando lo importante es tener una formación sólida de desarrollo intelectual del diseño, asumiendo que uno tiene la creatividad, tiene las condiciones como para desarrollarlo. Entonces la tecnología es una herramienta más, no es un fin. Y tanto el mercado como muchos estudiantes creen y vienen seguros de que si tienes la última cámara, el último equipo, el diseño es mejor. No. En este caso, la mejor herramienta sigue siendo el cerebro del diseñador, de la persona que realiza el diseño. Entonces, las tecnologías uno las va adquiriendo, y las va adquiriendo en función de las áreas en donde tú te estás desempeñando. Antiguamente la gente te hablaba de diseño gráfico o diseño industrial, y ahora tienes una variante pero exponencial de áreas donde tú te puedes desarrollar como diseñador o diseñadora. Entonces, cada una de estas áreas tiene tecnologías, tiene herramientas que te permiten potenciar eso, y obviamente uno entra a especializarse. Y toda universidad apunta a que cuando tú te recibes como diseñador, no es que tienes un cartón, lo colgaste en la pared, sino que te dice abiertamente que a partir de ahí
eres tú la persona que tiene que ir desarrollándose, investigando, educándote a través de, en forma privada, pagando, o en las redes sociales. Y no sé, te digo, el mundo está tan abierto para entregar conocimientos que uno tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer y tomar lo que está. Y realmente hay tantas variantes que prácticamente el problema es que la gente se marea ante tantas opciones. Y lo otro que también puedo decirlo con riesgo de que me funen, es las generaciones más antiguas, como carecían de muchas cosas, tenían que tener el espíritu de aprendizaje incorporado, y ahora te diré que existe una mentalidad de videojuego. Es decir, yo entro a estudiar una carrera y no compro o no defino una universidad, defino una plataforma. Es decir, si esto es Xbox, si es PlayStation. Y dentro de eso tomo un juego que me gusta y no pregunto cómo se usa, sino que disparo y disparo hasta que, porque tengo 2 o 3 vidas. Entonces, repruebas, no importa, tengo otra vida, lo haces, y llega un momento que están actuando desde un punto de vista gamer más que de una persona que debe investigar para crecer en forma autónoma. Porque al final en la universidad los docentes no son dioses, son solamente acompañantes en el proceso de aprendizaje. Al menos es la imagen que me ha quedado últimamente con las nuevas generaciones. Bueno, el más importante es el que me hayan contratado. No, eso no. Mira, hito importante es no es que haya como un hito en sí, sino que es la forma como la escuela entiende el diseño, y lo entiende desde un punto de vista social, en donde se trabaja para la sociedad, no para un mercado. No trabajamos para la industria, más todavía en un país que prácticamente no tiene industria, pero sí tiene mucha gente que necesita del diseño. Eso me gusta mucho de esta escuela, y creo que es uno de los hitos, es uno de los puntos fuertes que nos diferencia de otras universidades y que está sentado sobre las bases de lo que fue el diseño cuando se instaura en Chile en la década de los 70. Entonces, es lo que más destaco. Y otra de las cosas que destaco, porque hemos tenido la suerte de estar en contacto tanto con las universidades chilenas como extranjeras, es que en esta carrera existe una horizontalidad en los 3 estamentos, porque tranquilamente los estudiantes conversan con cualquier profesor en cualquier momento y no hay que pedir audiencia para tener esa conversación. Y ustedes lo tienen que haber vivido, que pueden entrar a cualquier oficina en cualquier momento a conversar, a preguntar, y todos estamos en la obligación, tanto moral como profesional, de tener que darles la respuesta, salir a buscarla si no la sabemos, o buscar los caminos de cómo poder darnos una respuesta que nos satisfaga a todos. Mire, yo tengo 12 años en esta institución de los 30, es decir, conozco un tercio de ella. Cuando llegué acá a esta universidad, los muchachos ya tenían esta forma de actuar a través de un método de diseño, que es el método que se impartió en la Universidad de Chile en su momento, en la Universidad de Valparaíso, en donde se estaba presente siempre la forma metodológica de desarrollar y dar una solución. Y donde los estudiantes venían dispuestos a expresarse gráficamente, verbalmente, y últimamente, y no es que le echemos la culpa a la pandemia, esa es solamente una parte de, pero las últimas generaciones les cuesta enormemente
interactuar entre ellos como personas, más como alumnos, no tienen ese punch, ese golpe de decir lo que piensan y lo que hacen. Y volviendo también al tema de las tecnologías, sobre todo, por ejemplo, las tabletas gráficas, los programas gráficos, tienden a tener una misma mano gráfica. Tú puedes ver 20, 30 trabajos y no ves la impronta personal, ves que hay una similitud que asusta. Entonces, creo que antiguamente cada estudiante tenía una identidad gráfica, una identidad de diseñador. Y no me refiero a que se vistiera como diseñador con lentes rojos, pantalones azules y una camisa violeta. No se disfrazaba sino que él, al momento de presentar su trabajo, tenía una impronta, tenía una forma de escribir, una forma de mostrar, tenía algo que le era propio. Y últimamente se tiende a que son todos uniformes los trabajos, la misma tipografía, la misma forma de colocar el color, la misma forma de expresarse, y no salirse de ese esquema por el miedo a equivocarse. Le tienen miedo a equivocarse. Y no sé, si la vida fuera no tener errores, qué fome, qué triste. Más todavía cuando acá todos los docentes esperamos no formar clones, sino potenciar individualidades. Pero si ellos no se sienten individualizados, si ellos no se sienten únicos, no cuesta enormemente sacudirlos. Afortunadamente siempre hay varios que destacan y la idea es potenciar a esos que destacan para que los demás vean que sí, si ellos pueden, yo también. Una vez le preguntaron a Mark Twain qué consejo le daba a la juventud y él dijo: ninguno, los jóvenes no escuchan consejos. Entonces, no quiero discutir con Mark Twain cuando yo me muera, aunque dudo que llegue al paraíso de los escritores, pero en fin. Yo creo que más que consejo dejaría una sugerencia, y es el que trabajen por amor a lo que hacen, a lo que les gusta, que se saquen la caricatura que nos vamos a morir de hambre, que vamos a trabajar en McDonald's, o que somos artistas y nos tenemos que vestir diferentes. Yo creo que más que eso deberíamos proyectarnos en preguntarnos qué quiero hacer, cómo yo puedo ser una herramienta de transformación, de cambio, cómo yo puedo amalgamar todo lo que está a mi alrededor, de lo que me gusta, de lo que soy, de lo que es mi ambiente, y cómo eso yo lo puedo traspasar a otras personas y crecer juntos. Y creo que esa es una de las cosas que, como diseñadores con un aspecto, con una orientación social, lo debemos tener. No digo que sea la única, hay gente que le gusta el dinero o que le gusta la industria y va a trabajar en eso, pero desde mi perspectiva, que a mí me encanta la gente, me encanta la sociedad y me gusta mucho trabajar con los que no tienen acceso, para mí es vital tener ese contacto de crecer juntos. Yo creo que es eso, que busquen su norte, se lo crean, y como la vida es tomar decisiones, que tomen la decisión y que además disfruten y asuman las consecuencias de tomar decisiones. No esperar que otro las tome por ti y que te apapache toda la vida, no. Si hay que ser consecuente entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Y una vez que uno lo toma bien eso, créeme que no hay nada que te derribe. Y voy a usar la frase de todo estudiante cuando termina. Y eso.